Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. En la Red Mundial de Artritis Reumatoide apunta que casi 350 millones de personas viven en el mundo con algún tipo de artritis, que resulta que este padecimiento es una de las principales causas de discapacidad. Pasa lo siguiente, se habla mucho de artritis, hay quienes tienen su cura personal, hacen recomendaciones. ¿Y qué pasa con esto? Que pocas personas llegan hasta las manos de los profesionales como debe ser. Hoy traemos en Bienestar al Día a la doctora Yosiel Ten, reumatóloga del HOMS, para hablarnos ampliamente sobre la artritis. Bienvenida. Muy buenos días, bien. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Para nosotros es un placer. Escuchamos a la gente hablar de artritis como si fuéramos doctores. Y desde que me duele algo, yo digo, tengo artritis. Hablemos puntualmente de esos síntomas de la artritis antes de uno autodiagnosticarse. Sí. Artritis no es más que simple y sencillamente inflamación de una articulación. Cualquier articulación que se inflame, se edematice, va a conllevar el diagnóstico o la presencia de artritis. Pero es importante saber que vamos a tener diferentes tipos de artritis y al tener diferentes tipos de artritis vamos a encontrar manifestaciones clínicas diferentes. Las articulaciones que más se afectan en la artritis reumatoide, por ejemplo, que es una de las artritis más frecuentes, aparece en 1% de la población mundial, va a ser la afectación de las pequeñas articulaciones, como articulaciones de manos, pies, también vamos a encontrar afección en las muñecas, puede haber afección de rodillas, tobillos y codos. Y algo importante es que la artritis reumatoide se va a caracterizar porque es bilateral y simétrica. O sea que si se me inflama una mano, se va a inflamar la otra. Y hay otros tipos de artritis como artritis psoriásica, osteoartritis, espondiloartritis, que va a tener predilección tanto la artritis psoriásica como la espondiloartritis por los lugares donde se insertan los tendones, que son las entesis. Entonces estas se van a caracterizar por mayor inflamación en los tobillos y en el sacro, que es la parte debajo de la columna, y aquí vamos a tener un dolor característico como lumbalgia inflamatoria. Los pacientes se van a levantar en la mañana con limitación para ponerse de pie, para poder caminar, y la rigidez va a ser matutina, una rigidez que va a durar aproximadamente unos 30 minutos y que va a ir mejorando a medida que va pasando el día. O sea que la predilección es más pequeñas articulaciones y además va a tener una rigidez que va mejorando a medida que va pasando el día. Entonces tenemos varios tipos de artritis, pero Sí. vamos a enfocarnos en esta conversación en la más común, que es la artritis reumatoide. A nivel del cuerpo, doctora, ¿qué ocurre con estas articulaciones que se alteran? Fisiológicamente, cómo se ven, cómo se sienten? Para el paciente poder desarrollar artritis reumatoide tiene que venir genéticamente predispuesto. Hay genes que me predisponen a mí a padecer la enfermedad o al paciente, y al ponerse en contacto con detonantes o gatillantes va a hacer entonces que el paciente desarrolle la condición. Entonces lo que va a pasar en el organismo es que el paciente viene genéticamente predispuesto, se pone en contacto con estos detonantes como son virus, infecciones, el tabaco, el estrés del que todos hablamos. Eso va a hacer entonces que se produzca una cascada inflamatoria en nuestro organismo y va a haber entonces liberación de sustancias inflamatorias como citoquinas proinflamatorias y anticuerpos. Y estos a la vez van a conllevar entonces que el paciente desarrolle la condición. Y siempre que yo tenga algún tema genético, voy a presentar artritis reumatoide. O sea, eso es algo como que está escrito, si mi mamá, si mi abuela o no. No, porque las enfermedades autoinmunes no son hereditarias, son genéticas. Entonces, genética significa yo puedo tener el gen, pero no quiere decir que lo voy a desarrollar. Entonces, por eso es muy importante trabajar en la prevención de esos factores que me pueden conllevar a que yo la desarrolle. Entonces, tratar de cuidar esa parte como hacer ejercicios, comer saludable, evitar fumar, porque el tabaco está demostrado hoy en día que exacerba la enfermedad y puede hacer incluso que se la desarrolle el paciente después. Uno puede tener el gen, pero no necesariamente va a desarrollarlo. Respiremos todos, porque resulta a veces
un componente de miedo de que si tu mamá o tu abuela lo tiene, entonces uno pudiera pensar que No. sí, pero no. No necesariamente. Hay un porcentaje, aproximadamente un 20, un 25%, que pudiera desarrollarlo si la madre lo tiene, pero no va a aparecer en todas las poblaciones. ¿A qué edad es normal empezar a ver síntomas de una artritis reumatoide? La edad va a aparecer entre la tercera y cuarta década de la vida, pero también hoy en día lo estamos viendo en pacientes mucho más jóvenes, desde los 20, 25 años, porque las enfermedades autoinmunes, y la artritis reumatoide es una de ellas, es una enfermedad de pacientes jóvenes, afecta a gente joven. Entonces, por eso afecta a gente que trabaja, Yadira, gente que tiene hijos, personas que tienen que hacer su vida cotidiana, y verse limitado por una condición de salud los va a llevar entonces a provocar una afección no solamente física, sino también emocional, social, laboral. Por eso es tan importante la determinación y el diagnóstico a tiempo de la enfermedad para poder entonces evitar todas estas limitaciones. ¿Qué toman ustedes en cuenta al momento de hacer esa revisión del paciente para llegar a ese diagnóstico de artritis reumatoide? Se toma en cuenta varios factores. Uno de ellos es el tiempo, que el paciente tenga más de 6 semanas o que tenga de 4 a 6 semanas con los síntomas, que en las mañanas cuando se despierte con ligera rigidez, con disminución para la aprehensión de las manos, que cuando se despierta en las mañanas no puede cerrarlas, y que además de eso tiene también dolor al caminar en la planta de los pies. O sea que la clínica en este tipo de enfermedades siempre va a ser lo más importante. Luego de eso, entonces, el examen físico, ver cuáles son las articulaciones que están inflamadas, y claro que nos vamos a auxiliar de estudios de gabinete y de laboratorios para poder hacer el diagnóstico. Pero la historia clínica y los síntomas y signos que presenta el paciente siempre van a ser lo más importante para hacer el diagnóstico. Cuando usted menciona la palabra rigidez, ¿dónde se siente esto en el cuerpo cuando me levanto? ¿Dónde lo ubico? El paciente se va a sentir, rigidez es como limitado, es como entumecido, como un robocito que se despierta en las mañanas. Donde más se va a ver, como afecta a más pequeñas articulaciones, se va a ver más en manos, muñecas y pies. Pero también el paciente puede sentir dolor en los hombros, dolor en las rodillas, dolor en los codos, y algo importante es que este dolor es en las mañanas, pero cuando el paciente empieza a caminar y empieza a hacer el día a día, el dolor va menguando. Lo pregunto porque hay personas que hacen ejercicio y que al otro día nos despertamos con esa sensación de entumecimiento y con esos dolores en las articulaciones por el esfuerzo físico que hicimos. ¿Cómo puedo hacer esa diferencia? La diferencia es el tiempo. A veces cuando uno hace ejercicio o ha hecho mucho trabajo el día anterior, se levanta un poquito entumecido en las mañanas, pero eso en 5 o 6 minutos, en lo que te cepillas, cuelas el café, esa rigidez va mejorando. En los pacientes que tienen artritis reumatoide o que empiezan a padecerla, la rigidez va a durar un poquito más. Además, te vas a dar cuenta que cuando no está asociado a inflamación, el paciente se levanta un poquito entumecido, pero empieza a caminar, o eso le duele de un lado, pero no le duele del otro, mientras que la artritis reumatoide es simétrica, va a darle de los dos lados. De acuerdo. Y cuando ustedes ya van al paso de los análisis, de los exámenes, ¿cuáles son los que se recetan y qué ven ustedes? Los laboratorios indicados para estos pacientes, lo primero deben ser como reactantes de inflamación, que es una eritrosedimentación y PCR. Estas nos van a decir a nosotros si el paciente tiene un proceso inflamatorio. El factor reumatoide, que va a aparecer positivo solamente en un 80% de los casos. Y hay un 20% que tiene manifestaciones clínicas de artritis reumatoide, pero el factor reumatoide es negativo. Hay otro anticuerpo que es el anti-CCP, que es específico de artritis reumatoide, aparece en un 95-97% de los casos y los pacientes pueden presentarlo. Entonces, por eso es importante saber que vamos a tener un grupo de pacientes que son factor reumatoide positivo y un grupo de pacientes que son factor reumatoide negativo. Pero hay otro grupo que tiene factor reumatoide positivo y no tiene la enfermedad, porque puede tener el anticuerpo varios años antes de padecerla
o puede tener el anticuerpo por otras causas, porque incluso hay infecciones que pueden positivizar factor reumatoide. Entonces, por eso es que no es solo laboratorios, claro, es sentarse, evaluarlo, escuchar al paciente que nos diga lo que siente y hacer el examen físico para poder llegar al diagnóstico. Y en esos 3 escenarios que usted acaba de describir, que resultan confusos para aquellos que no estamos en la consulta, exacto, día a día con ustedes, ¿cómo lo pudiéramos explicar? Porque si yo tengo artritis reumatoide y por un lado negativo y por el otro positivo, ¿cómo lo puedo diferenciar y qué hacen ustedes en cada caso? En este caso es importante, además de los laboratorios, realizar, por ejemplo, estudios de imágenes. Okay. Dentro de los estudios de imágenes están las sonografías musculoesqueléticas. Nosotros tenemos en el centro radiólogos sonografistas musculoesqueléticos dedicados solamente a esta parte. ¿Por qué es importante la sonografía? Porque se va a aparecer más en enfermedad temprana, en aquellos pacientes que tienen menos de 6 meses con estos síntomas. Las radiografías de manos, que siempre deben de ser las 2 manos, y estas van a aparecer las alteraciones después de los 6 meses. Entonces, cuando uno tiene ese paciente con manifestaciones clínicas, que tiene laboratorios positivos para artritis reumatoide y que además tiene sonografías o radiografías que hablan de que tiene datos específicos como presencia de sinovitis o inflamación articular, entonces ya ese paciente está diagnosticado con artritis reumatoide. Si tenemos aquel paciente que tiene síntomas clínicos, tiene estudios de imágenes positivos para artritis reumatoide, pero tiene factor reumatoide negativo, entonces ese paciente tiene la clínica de la enfermedad, como quiera tiene el diagnóstico, pero es factor reumatoide negativo. O sea que lo más importante va a ser, no es el análisis, es el diagnóstico. Vuelvo y digo. Sí, claro. Entonces cada caso tendrá su proceso y su protocolo. Exacto. De acuerdo a ustedes, los especialistas. Seguimos en esta interesante conversación. Estamos hablando sobre la artritis. La doctora Yosiel Ten, reumatóloga del HOMS, continúa con nosotros después de la pausa. Estamos de regreso en Bienestar al Día conversando sobre artritis junto a la doctora Yosiel Ten, reumatóloga del Hospital Metropolitano de Santiago. Antes de la pausa, la doctora estaba hablando de esos 3 escenarios y sobre todo de las imágenes de los pacientes. Quisiéramos saber, ¿qué ven ustedes? ¿Cuáles son las anomalías que se ven en las imágenes cuando se las hacen? Lo que vamos a encontrar a nivel de imágenes en sonografía va a ser datos de sinovitis, inflamación a nivel de las pequeñas articulaciones. Como la artritis reumatoide tiene predilección por pequeñas articulaciones, va a afectar articulaciones proximales, o sea, en los deditos esta parte de delante, las articulaciones metacarpofalángicas y muñecas. Aquí vamos a encontrar inflamación, presencia de sinovitis, que normalmente si el paciente no tuviera artritis no se pudiera visualizar en la imagen. En caso de las radiografías, vamos a encontrar entonces presencia de erosiones o alteraciones a nivel de las articulaciones pequeñas, sobre todo manos y pies, y también va a haber osteopenia yuxtaarticular, o sea, disminución de la densidad mineral ósea a nivel de las radiografías. Ya en aquellos pacientes que todavía uno tiene dudas de si tiene o no tiene artritis reumatoide, porque hay casos que son más difíciles que otros de diagnosticar. Entonces, para esos pacientes hay estudios de imágenes como resonancia magnética musculoesquelética, que va siempre, los lugares donde predilección por hacerse son las manos, porque es una de las articulaciones más afectadas y la más asequible para el momento también de realizarla. ¿Y es reversible, doctora, la artritis? La artritis reumatoide no es reversible. Hoy en día es manejable y tratable, pero tal vez mañana podrá ser curable. Como van los avances, y tenemos esperanza. Claro, y medicamentos hoy en día que retrasan la progresión radiográfica, que mejoran calidad de vida y que si nosotros logramos identificar ese paciente antes de esa ventana terapéutica, antes de esos 6 meses, el paciente va a tener muy, muy buen pronóstico. Ay, qué bueno escuchar eso. Sí. Hablemos de esos tratamientos, doctora. Hoy en día nosotros tenemos tratamientos de diferentes tipos para la artritis reumatoide. Dentro de los tratamientos está la terapia convencional, que es el tratamiento de inicio para pacientes con artritis reumatoide. Dentro de ellos, hoy en día los más utilizados es el metotrexate, que sigue siendo el gold estándar. El tratamiento de inicio para pacientes con artritis reumatoide. Además, hay otras moléculas como leflunomide, sulfasalacina, que también se utilizan
para pacientes con artritis reumatoide. Dentro de ese grupo de pacientes que son manejados con metotrexate, hay un grupo que no responde al tratamiento convencional. Entonces, como no responde al tratamiento convencional, debe entonces ser migrado a otras moléculas más especializadas, que son los biológicos o pequeñas moléculas. Estos medicamentos van dirigidos a frenar y a detener citoquinas proinflamatorias, que son las que se encargan, como hablábamos hace un ratito, de que la enfermedad se active o de que la enfermedad se desarrolle. Y también otras moléculas que van dirigidas a frenar producción de anticuerpos, sobre todo linfocitos B. Entonces, dentro de esos medicamentos que tenemos aprobados, disponibles y asequibles en el país, están los anti-TNF, que son medicamentos dirigidos contra esa citoquina inflamatoria. Dentro de ellos tenemos adalimumab, etanercept, tenemos también golimumab, tenemos también infliximab, que son anti-TNF y disponibles en el país. Hay otros que se utilizan también para la artritis reumatoide, dentro de ellos son los inhibidores del receptor de la interleuquina 6, que es el tocilizumab, el rituximab, que es inhibidor de las células CD20, también aprobado para artritis reumatoide, y dentro de las pequeñas moléculas tenemos los inhibidores del JAK. Aquí tenemos una amplia, variedad de tratamientos avanzados, y dentro de los inhibidores del JAK tenemos ya disponibles en el país el tofacitinib, baricitinib y upadacitinib. Todos ellos hay pacientes específicos para la decisión o para la elección del tratamiento. Y hay pacientes que no mejoran a metotrexate, se le aplica un biológico, no responde a ese biológico o a esa pequeña molécula y hay que migrarlo entonces a otra. O sea que hay que individualizar cada paciente. Por supuesto, yo me imagino a los televidentes que tienen artritis revisando cuál de todos estos es lo que están llevando para hacer cualquier pregunta a su especialista. Y doctora, en el caso de la artritis, ¿no se llega en algún momento a cirugía? Ya cuando el paciente ha tenido afectación, vamos a decir, disminución o afección de las articulaciones, mayormente rodillas o caderas. Estas son una de las que más se afectan y en algún momento necesitan prótesis. Ya cuando la paciente ha tenido un grado radiológico a nivel de la rodilla como tipo 4, que ya donde el cartílago se ha gastado completamente, donde se ha erosionado la articulación, algunas veces puede llevar a prótesis de rodilla, y en prótesis de cadera muchas veces los pacientes van a hacer también una osteoartritis o un desgaste de la cadera que en algunos momentos conlleva entonces a cirugía para colocación de prótesis. Entonces, pero esos son los pacientes que nosotros estamos insistiendo tanto como reumatólogos hoy en día, como sociedad, de que esos pacientes se puedan diagnosticar a tiempo para evitar entonces que tengan que llegar a cirugía. Siguen habiendo retraso en el diagnóstico, ya dirá, hasta de 3 años. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Se debe a múltiples factores. Nosotros nos hemos dedicado, por decirlo así, en los últimos años a tratar de hacer una campaña dirigida al diagnóstico temprano de la enfermedad. Porque si se hace el diagnóstico temprano, el paciente va a ser referido tempranamente al reumatólogo y esto va a conllevar a que el paciente pueda hacer su vida lo más normal posible. El retraso en el diagnóstico está dado por muchos factores. Somos muy pocos en el país. Ya cuando yo me gradué hace unos añitos, éramos 20 y tantos, ya hoy somos 50 y eso permite tal vez que se puedan diagnosticar un poco más temprano, pero el retraso en el diagnóstico tiene que ver en que tardan mucho para llegar al reumatólogo y porque nosotros no somos un médico primario, o sea, los pacientes llegan donde nosotros porque vienen referidos de otros médicos. Entonces el retraso está más bien en el referimiento tardío del paciente. Eso es importante anotarlo y también empoderar a los que nos están viendo en este momento. Ya han escuchado a la doctora hablar de esos síntomas puntuales, de ese momento en el que te levantas y no puedes cerrar tus manos, de que te duelen estas articulaciones menores, la muñeca, el tobillo, la rodilla. Si ya estás ahí, estás sintiendo esto, entonces tú mismo le puedes decir a tu médico, sí, yo creo, necesito, doctor, que me refiera con un reumatólogo. Y están llegando, los pacientes están empoderándose, los pacientes están buscando información y llegan referidos porque ya otro paciente le comentó o porque vieron alguna información en las redes. Están empezando a llegar ya por sí solos.
pero la campaña debe ser dirigida más que nada a que sepamos que esto es una condición que no nos detiene, que lo que tenemos que hacer es tratar de diagnosticarlo, de manejar nuestra enfermedad, de no suspender los medicamentos para así lograr que podamos tener mejor calidad de vida. Larga vida. ¿Cuál es esa mayor preocupación que tienen los pacientes que llegan a su consulta? La mayor preocupación que tienen depende de la edad de cada quien. Si son mujeres jóvenes, la preocupación es, ¿me puedo embarazar, doctora? ¿Voy a poder tener hijos con esta condición? Y sí lo pueden tener, pero cuando la enfermedad esté controlada y cuando podamos juntos, paciente, reumatólogo y ginecólogo, decidir cuál es el momento ideal y que no esté utilizando medicamentos que puedan ser teratogénicos para el bebé. Otra de las preocupaciones, si son más mayores o si tienen hijos, es ¿me voy a morir de esto? Sí, claro. ¿Voy a poder seguir trabajando? ¿Cuándo me voy a poder recuperar? Entonces son muchas dudas que los pacientes tienen, pero la mayor preocupación es si van a poder volver a hacer su vida normal, o sea, caminar solos, correr, trabajar horas regulares, porque muchas veces necesitan dejar horas de trabajar porque la limitación en las mañanas, si se despiertan a las 7 de la mañana, para ir a trabajar van a tener mayor limitación, entonces empiezan a llegar tarde a sus trabajos. Entonces la preocupación mayormente va más por esa parte. Y un mensaje final para esos pacientes que precisamente entiendan que con tratamientos y con seguimiento pueden tener una vida plena. Lo más importante con esto es que los pacientes entiendan que es una condición autoinmune, pero es una condición que se controla. Que es importante saber que si se diagnostica a tiempo, podemos nosotros tener una vida casi normal. Y que además de eso, el uso del tratamiento, no suspender la medicina, es muy importante. No cansarse y entender que va a haber mejoría, pero hay que darle un tiempo al tratamiento para que actúe. Y sobre todo saber que hoy en día son enfermedades que están siendo tratables y que en algún momento, junto con todo el trabajo que estamos haciendo y ustedes como pacientes, utilizar sus medicamentos, tratar de comer lo más saludable posible, hacer ejercicios, porque los ejercicios son muy, muy importantes también para todo esto, por ejercicios de bajo impacto, y sobre todo evitar fumar, porque el tabaco pudiera exacerbar muchos de estos síntomas. Muchísimas gracias, doctora Ten, por participar con esta conversación hoy en Bienestar al Día. Aprendimos muchísimo sobre artritis. Hacemos una pausa y cuando regresemos, los 10 consejos para disminuir esas molestias de las que hablaba la doctora y que causan la artritis. Ya volvemos. Estamos de regreso en Bienestar al Día y ya aprendimos que la artritis es la inflamación de las articulaciones de nuestro cuerpo y es además una de las principales causas de discapacidad. Acompáñanos hasta el Hospital Metropolitano de Santiago para conocer 10 consejos de cómo podemos mejorar los síntomas de la artritis. Adelante. Estos son 10 consejos prácticos para el paciente que vive con artritis reumatoide. Lo primero que le diría al paciente es que evite el aislamiento. Padecer artritis no es un diagnóstico catastrófico y los avances dentro de la medicina en cuanto a tratamientos y modificaciones en el estilo de vida han permitido que el paciente en su día a día mantenga una capacidad funcional comparable con el paciente que es completamente sano, que no padece de esta condición. Lo siguiente que le diría en ese mismo sentido es llevar estilos de vida saludables. Lo primero que tenemos que hablar en este aspecto es la pérdida o el mantenimiento de su peso. Está demostrado que el peso corporal, el aumento del mismo, el exceso, ya lo que sería la obesidad, aumenta los episodios de crisis de dolor, que son los que limitan en mayor sentido la funcionabilidad de los pacientes y hace que el paciente tenga ausentismo de su ambiente laboral y deba permanecer en la casa sin poder hacer sus funciones del día a día. Otro hábito saludable que debemos tomar en cuenta es el tabaquismo. Si el paciente ya lo consume, debemos tratar de dejarlo en la medida posible o tratar de evitar adquirirlo como un hábito nuevo en el desarrollo de su vida, ya que algunos de estos pacientes van a padecer de artritis desde muy temprana edad y puede que al pasar los años entonces vayan adquiriendo cierto tipo de hábitos tóxicos como el consumo de cigarrillos. El consumo de cigarrillos como tal está demostrado que aumenta también las crisis de dolor y la severidad de la enfermedad.
Otro de los hábitos saludables que debemos destacar o tomar en cuenta es el consumo de cafeína. El consumo de café está ligado al aumento de crisis de dolor en el paciente. No se recomienda que el paciente lo abandone por completo, pero sí que lo limite a la cantidad mínima posible en el día a día. En cuanto a la realización de ejercicios, realmente hago un llamado al que el paciente no se limite. La actividad física y los ejercicios isométricos, funcionales y sobre todo cardiovasculares está demostrado que como factor de protección para disminuir la frecuencia de las crisis y mejora el dolor sin necesidad de abusar de medicamentos. En cuanto al uso de los medicamentos, mi recomendación es que llevemos al pie de la letra las recetas de nuestro médico de cabecera, ya sea el médico internista o el médico reumatólogo, tratando de evitar el abuso de antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, recordemos que aunque mejoran el dolor de manera transitoria o de manera momentánea, tienen efectos adversos, pueden lesionar la mucosa gástrica, es decir, causar artritis, úlceras gástricas, y también tienen afectación en otros órganos como los riñones cuando los usamos en dosis excesivas. En ese mismo sentido también, el tratamiento de la artritis conlleva seguimiento tanto en la consulta como con analíticas para que nosotros como personal de salud podamos monitorizar que los medicamentos o los fármacos que estamos utilizando no estén causando toxicidad, es decir, no estén haciendo daño en vez de bien en el paciente. Así que el paciente debe de igual manera acudir de manera religiosa a sus controles tanto de consulta como en cuanto a analíticas de laboratorio. Algo que también recomiendo al paciente es dialogar sobre su condición con su entorno, con sus familiares, con sus colaboradores en el ambiente laboral, con sus jefes. Habrá días difíciles donde el dolor evite que ustedes puedan hacer sus funciones de manera adecuada, de manera normal o quizás con la agilidad y destreza acostumbrada. En estos momentos quizás un poco difíciles para ustedes, ese apoyo de su entorno será crucial para no sentirse excluidos y sentir que pueden seguir siendo parte funcional dentro de sus diferentes ambientes, tanto sociales como familiares como laborales. Y así llegamos al final de esta entrega de Bienestar al Día. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con ustedes nos encontramos la próxima semana. Soy Yadira Pimentel. Hasta pronto.